hemos finalizado ya el elevator pitch de PYME, nos quedan grandes, con lo cual vamos a arrancar ya con Alberto Yagüe, director de planta de Baxter, la planta de Sabiñánigo, exactamente igual, tiene 5 minutos para su elevator pitch. Hola, buenas tardes a todos. Nosotros venimos de Senehue, un pueblo cerquita de Sabiñánigo, en pleno Pirineo aragonés, y ahí tenemos una planta en la que fabricamos más de 500 referencias de suero, bolsas de suero. Hace ya 25 años, una empresa italiana llamada BF Medital construyó esta planta. Más tarde, una compañía americana, que es la que hoy da nombre a la empresa, llamada Baxter, compró BF Medital principalmente por dos características: un producto sostenible basado en el no PVC y una tecnología de fabricación flexible y automatizada, y líder en el mercado. En aquellos momentos la planta constaba de 4 líneas de fabricación hasta las 15 que tenemos actualmente. Con la entrada de Baxter, también de suministrar únicamente al mercado español, ahora estamos entregando más de 500 referencias de producto a 20 países, entre los que se incluye Estados Unidos, así como a la mayoría de países europeos, países de Oriente Próximo y de África. ¿Qué es lo que hacemos allí? Nuestro producto son las bolsas de suero, una bolsa de suero que consta de lo que es una bolsa estéril y flexible de un plástico coextruido en 3 capas, ¿vale? Aparte tiene un conector. Este conector sirve para administrar la solución al paciente y también para introducir el medicamento requerido en el caso de que así lo sea, y por supuesto en su interior una solución compuesta por sales, electrolitos y el medicamento que requiera el tratamiento. El proceso se basa como materia prima principal en el agua, y es una de las razones por la que en la elección de la ubicación de la empresa ya se tuvo una prioridad logística en mente, que fue tener un suministro de calidad muy accesible, como es el agua del Pirineo. Ya desde el inicio se pensó en la logística. A partir de ahí, cuando nos presentamos al premio Pilot, fue ante la reflexión de que llevamos mucho tiempo empleando tecnología, empleando automatización, empleando tecnología de la información para tener procesos logísticos tanto internos de fabricación como externos de distribución excelentes. Entonces, nuestras fortalezas logísticas las hemos agrupado en 3 aspectos. Primero, un alto nivel de automatización y flexibilidad en la fabricación de la bolsa de suero, que está desplegado en todos los procesos de fabricación. Como segunda fortaleza, segundo pilar, tenemos una cadena de suministro integrada con software y tecnologías de la información extendidas y todas conectadas entre sí. Y como tercer pilar y como base y fundamento, y no menos importante, tenemos desplegado en nuestros procesos el Lean Manufacturing. El Lean Manufacturing, que es necesario para tener procesos de fabricación estables en calidad y en rendimiento, que no pongan nunca en riesgo nuestro nivel de servicio. Bueno, esto es un poco lo que he explicado. Somos un equipo de 340 personas y, como veis, el nivel de formación que tenemos que tener es alto, más del 20% son universitarios. El proceso ya lo he explicado, aquí están nuestras fortalezas. Si vamos al detalle de cada una de ellas, nuestra automatización de la fabricación empieza desde toda la preparación de la solución, tanques, tuberías, válvulas, todo está automatizado, así como sus limpiezas, sanitizaciones y esterilizaciones, pasando a la fabricación de la bolsa con una tecnología propia que evita la fabricación de bolsas vacías con la consiguiente generación de inventario de producto no terminado y movimientos, a una tecnología que está completamente automatizada. En el 2010 acometimos la parte de la automatización que teníamos pendientes, que era la parte final de esterilización y acondicionado, con más de 30 robots, también automatización de la documentación, con lo que ahora ningún empleado de Baxter toca la bolsa. Y aparte no tenemos ni una sola carretilla en la zona de fabricación. La cadena de suministro integrada desde la gestión de la demanda hasta la distribución, con un montón de herramientas informáticas integradas, así como
el análisis del rendimiento de las máquinas en producción y distintas herramientas de optimización y de revisión y de feedback de nuestros inventarios. El Lean avanzado como arma competitiva. Una planta tan automática no trabajaría sin unos procesos superestables y unos equipos perfectos, con los que conseguimos también involucrar a nuestros empleados en lo que es nuestra misión, mantener y salvar vidas. Muchas gracias por tu presentación. Nos gustaría saber si se realizara la Transpirenaica o la propuesta del túnel Biescas-Po, ¿qué efectos tendría en vuestra logística? Tendría efectos positivos porque gran parte de nuestro mercado dentro de Europa es el corredor mediterráneo. Ahora mismo estamos saliendo por carretera por Barcelona y por el País Vasco y podríamos salir por el corredor central, con lo que evidentemente también tendría sus beneficios. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta va a ir relacionada en uno de vuestros pilares en la búsqueda de la excelencia logística y productiva, que es el Lean. ¿Nos podrías resumir de forma concisa cuál es, bajo tu punto de vista, la herramienta o el proceso Lean que más os aporta? Nosotros, en una planta tan automatizada como la nuestra, lo básico es la herramienta que se llama TPM, que trata de que todos los empleados tengan una involucración en el mantenimiento de las máquinas. Esto es clave. Vendemos un producto farmacéutico que se aplica de manera intravenosa y cualquier evento en calidad pone en riesgo el cumplimiento de nuestro servicio. Con el TPM conseguimos tener las máquinas como el primer día y sobre todo la implicación de los empleados en temas de calidad y en temas de servicio. El no estar en una gran ciudad, ¿qué problemas os aporta a la hora de encontrar transporte? Por el tema de los retornos y demás. Por el tema de transporte, estando Zaragoza tan cerca, no hemos tenido grandes problemas por la ubicación. No tanto así con los flujos con Europa a nivel comercial en tiempos de crisis, en el que es difícil encontrar camiones que puedan optimizar su costo con idas y vueltas. Ese ha sido un poco el challenge, pero tampoco hemos tenido graves problemas por estar en Sabiñánigo. Eduardo Rojo entrega a Alberto Yagüe el reconocimiento por esta presencia.